Buenas tardes, queridos colegas, amigos y seguidores de la Asociación Española del Retail. Nos encontramos a puntito de dar el pistoletazo de salida a la tercera edición de Retail Lab. Lo que nosotros queremos con estos ciclos que hacemos con una periodicidad de aproximadamente unos 3 meses es, como todos sabéis, dar visibilidad a startups españolas que traen consigo todo el talento y la innovación necesaria para poder agilizar y dar energía a la cadena de valor de la industria del retail. Esta mañana hemos estado, a todos los que nos seguís, haciendo un evento sobre sostenibilidad, retail sostenible, humano, con propósito. Hemos estado hablando de objetivos de desarrollo sostenible, hablando de igualdad, de inclusión. Y entonces me viene fabuloso porque la primera startup a la que vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito mejor y en profundidad es Timpers. Hoy quiero dar las gracias a Domingos Esteves, por favor, Domingos, que es el moderador y la persona que va a poder hacer esta moderación y esta charla con Aitor Carratalá, que es el CEO y fundador de Timpers. Por favor, adelante. Quiero presentaros, Domingos Esteves es un apasionado del retail, actual consejero y asesor de empresas, retail advisor, former general manager de CIA, con más de 28 años de experiencia en la industria de distribución de moda, con equipos multiculturales en Europa y Asia, habiendo desempeñado cargos de gestión directa en todos los ámbitos claves y estratégicos de la industria, del comercio minorista. Especializado en visión estratégica, transformación y reestructuración de equipos y de negocio, conocimiento tanto de mercados maduros como modelos de crecimiento de ventas como startup. Entonces, tenemos la oportunidad de poder estar hoy con Domingos. Muchas gracias, Domingos. Gracias a ti, Cristina. Y Aitor Carratalá. Ha venido una parte de Timpers, ¿verdad, Aitor? Porque eres CEO y fundador de Timpers, cofundador. Y hago un pequeño apunte. 2018, 2 jóvenes estudiantes de Alicante, Aitor Carratalá, que padece fibrosis quística, y Roberto Moedano, trasplantado de riñón, empezaron a diseñar zapatillas. En aquel momento, Carratalá entrenaba un equipo de fútbol de la ONCE y Moedano era guía, así que decidieron venderlas al equipo. Les sorprendió cómo aquellas personas ciegas podrían describir el calzado con solo tocarlo. Ahí fue donde conocieron a Diego Oliveres, miembro del equipo y ciego, quien empezó a aportar ideas hasta que finalmente se unió al proyecto. Así se convirtieron en una empresa formada 100% por personas con discapacidad. Han sido la marca seleccionada para vestir al equipo paralímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio, fabuloso, y además desde mayo de 2019 son una de las startups seleccionadas por el equipo de Juan Roig de Lanzadera para estar en la Marina de Empresas. Como Juan Roig tiene de todo y además un olfato maravilloso, estoy de enhorabuena, ¿no?, por teneros a ambos hoy aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a Domingos, a Cristina y a la Asociación Española de Retail por invitarnos a contar esta historia. Y nada, yo encantado de estar aquí. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Timpers, la marca más normal del mundo, lanza la zapatilla más normal del mundo. ¿Que cómo es esa zapatilla? Normal, muy normal, pero con unos detalles y una historia que marcan la diferencia. Best Timpers ever. Yo desde el minuto 1 que conocí a esta empresa, este proyecto, he tenido un enamoramiento muy personal y es para mí hoy un factor de orgullo estar aquí hoy contigo, Aitor. Quería dar también un abrazo a Roberto, que no pudo venir y que se está recuperando, y a Diego también. Pero tengo algo más de aportación hoy porque emocionalmente me siento muy conectado con vuestro proyecto. Y quería preguntarte eso, que nos expliques un poco cómo, cuándo, para qué ha surgido Timpers, la marca más normal del mundo. Pues bueno, como ha contado antes Cristina, nace de 2 amigos que fundan una marca de zapatillas normal y corriente y se ven en la necesidad de vendérsela a un equipo de fútbol para ciegos, y en ese momento nos damos cuenta de que los ciegos veían la zapatilla de forma diferente a través del tacto, ¿no?, que era que a nosotros a simple vista nos chocaba muchísimo. Y desde ese momento yo creo que nace Timpers cuando Diego entra al equipo y bueno, pues nos damos cuenta que los 3 tenemos discapacidad, no habíamos formado la empresa por eso, y desde el primer momento dijimos, pues si nos hemos juntado 3 personas con discapacidad, que siga así, ¿no? Vamos a intentar, la marca más normal del mundo, pues vamos a intentar normalizar esa discapacidad dentro del entorno laboral, social y dentro del mundo de la moda. En realidad, ¿por qué decís que sois la marca más normal del mundo?
Lo decimos, es como un lema, ¿no?, que tenemos que intentamos que en un futuro el que una empresa esté formada por personas con discapacidad sea lo más normal del mundo, ¿no? Ahora mismo sabemos que somos diferentes justamente por eso, porque tenemos una discapacidad y no es lo normal dentro de cualquier empresa, pero en un futuro vamos a luchar nosotros como empresa por conseguir esa normalización. A mí me encanta lo que decís, que no hacéis zapatillas para ciegos porque los pies no ven. ¿Verdad? Claro, hombre. Y yo creo que supone bastante de lo que es la normalidad también. En términos de la normalización de la discapacidad que estabas diciendo, en el entorno social, en la realidad trabajáis con personas con discapacidad. ¿Cómo es trabajar con esas personas? ¿Cómo es tenerlas en vuestro equipo? Al final, esta pregunta es un poco lo que representamos, ¿no? Al final, trabajar con personas con discapacidad es muy normal. Al final tienes que adaptar pues, ciertas cosas, pues no vas a poner a Diego, que es ciego, a mandar los pares, ¿no?, al cliente final, porque quizás le enviaría una talla que no es, pero igual tiene otras capacidades, como por ejemplo es que es un gran comunicador y Diego sus labores las hace perfectas. Entonces creo que a las personas hay que tratarlas por sus capacidades y no por sus discapacidades, ¿no? Y parece que es un tema tabú el hablar de estas cosas, cuando realmente las personas son muy válidas para cualquier cosa, independientemente de que tenga una discapacidad o no. ¿Tú crees que la normalización de la discapacidad plena será posible? ¿Qué metas sociales y laborales os ponéis? Yo creo que sí que es posible. Al final, incluso en España vamos a pasos agigantados en estos temas de inclusión, pero queda un gran, largo camino, ¿no?, por recorrer. Pero al final esto creo que no es un camino tan rápido y poco a poco lo iremos consiguiendo. Pero si todas las empresas, nosotros siempre lo decimos, que si nos copian el modelo de negocio que tenemos nosotros, encantados de que otras empresas también se unan a contratar a personas con discapacidad. Entonces creo que sí, que en un futuro es posible, no sé si a corto o a largo plazo. Hay que empezar y vosotros ya lo habéis hecho y sois un buen ejemplo. Yo creo que tal como pasó conmigo, que yo me enamoré primero por el proyecto, muchos de vuestros consumidores es esa primera conexión que tienen, pero también los productos son importantes en el retail. Háblame de tu producto, ¿cuáles son los atributos que lo diferencian? Al final, lo que dices tú de que al final nos compran por eso. Nosotros tenemos un lema en la empresa que es que queremos calidad y no queremos caridad, ¿no? Porque parece que porque seamos una empresa con personas con discapacidad tenemos que ser una ONG o algo por el estilo. Al final somos una empresa igual que puede ser otra, y al final lo que hacemos es un producto de calidad. Fabricamos en Alicante, de donde somos los tres fundadores, y Alicante es una tierra de calzado con mucha trayectoria, que tienen productos con muchísima calidad, ¿no? Y como hablabais, ¿no?, esta mañana de productos sostenibles, nosotros también en la pandemia decidimos cambiar el rol que teníamos y decir, vamos a apoyar también este tipo de camino, que además va un poco en nuestra filosofía, ¿no? No podemos estar por un lado llevando toda la parte de inclusión y estar utilizando materiales que a lo mejor no son orgánicos o no son reciclados, que para nosotros lo vemos como que está en el camino que tenemos que ir. Y al final, pues eso, hacemos zapatillas de calidad hechas en Alicante, kilómetro cero, porque somos de allí, y nada, y que la gente siempre repite. Al final, igual puede ser que nos compren por esa misión, ¿no?, y esos valores, pero al final repiten por la calidad del producto. ¿Qué metas tenéis a la hora de dibujar una estrategia de economía circular? ¿Qué atributos de sostenibilidad estáis trabajando y dónde queréis llegar? Pues no tenemos una estrategia como tal en metas de sostenibilidad, pero cuando vino la pandemia, que yo creo que nos abrió como la mente a todos, vimos que poniendo en una balanza al final los materiales que eran sostenibles y los materiales que no veíamos ninguna diferencia. Entonces dijimos, vamos a ir por este camino, porque creo que es un camino acertado en sentido de mentalidad como empresa. Y metas, pues yo creo que ya no es meta como empresa, sino que creo que cualquier empresa que no se sume a esta sostenibilidad, ¿no?, estando, por ejemplo, también los objetivos 2030, creo que quien no se sume al carro, digamos, creo que no va a poder avanzar. Estará afuera. Aitor, ¿os imaginabais cuando habéis empezado este proyecto haber ganado premios de emprendedurismo, estar en la lanzadera de Juan Reutz,
haber vestido la comitiva olímpica o paralímpica en Tokio 2020, ¿os imaginabais que podía llegar ahí? Por ejemplo, lo que comentas de los premios o lo de lanzadera, cuando empezábamos no sabíamos ni que existían ese tipo de cosas. Nosotros lo teníamos como un hobby, que queríamos hacer zapatillas. Y lo que me comentas del equipo paralímpico, nosotros teníamos un sueño y era jugar esas paralimpiadas con el equipo de fútbol para ciegos. Y bueno, al final no lo pudimos conseguir porque se ve que no dábamos la talla, pero sí que pudimos vestirlos. Y creo que eso para nosotros fue como un objetivo cumplido de decir, ostras, queríamos jugar las paralimpiadas, no pudimos, pero hemos vestido a todo el equipo paralímpico español, que al final nos llenaba de orgullo eso a nosotros. Desde luego, desde luego, desde luego. ¿Qué premio, habíamos hablado de premios, qué premios o reconocimientos marcó más? Yo creo que a nivel de premio como tal, te diría el premio de emprendedores. Para nosotros supuso un antes y un después de decir, esto puede empezar a ser ya algo profesional. Y ya personalmente hubo un premio que ganamos en la cátedra de emprendimiento de Elche, que me lo entregó la que había sido mi doctora toda la vida cuando era pequeño. Y para mí fue algo como muy interno, de decir, después de tantos años estoy aquí y me estás entregando un premio. Y bueno, me acuerdo ese día que incluso se me salían las lágrimas. Desde luego. Aitor, sois un player e-commerce, vendéis online, pero os habéis aventurado también en el retail físico durante un tiempo con una tienda en Valencia. Sí. ¿Qué planes de futuro tenéis en términos de retail físico y digital? Pues nosotros empezamos en físico a raíz de un premio que empezamos en Alicante, creo que fue en el centro comercial de Ondara. Lo que pasa es que estuvimos poco tiempo porque empezó el COVID y tuvimos que irnos. Y luego el año pasado estuvimos en Valencia, en el centro comercial Saler, y la verdad que la experiencia fue muy buena porque conectábamos muchísimo con los clientes, porque al ser una marca tan social, ¿no? tan llena de valor, creo que conectábamos muchísimo más que cualquier otra marca. Y es ahora mismo, conforme está el panorama mundial, es una forma de crecer, ¿no? También el tocar el tema de retail y sobre todo conectar con la gente. Es un momento en el que tenemos que aprovechar para mejorar producto, para mejorar atención al cliente, que al final nosotros no hemos estado nunca ahí. Y con ganas de explorarlo, ¿no? Creo que ahora se nos viene una oportunidad en Navidad, que vamos a estar en 2 centros más. Y se nos viene una oportunidad. Aprovecha y dilo. ¿Dónde vamos a estar en el centro comercial Saler, repetimos, y seguramente estemos en el centro comercial X Madrid, que también estaremos allí durante la campaña de Navidad, ¿no? Y creo que es un momento para explorar y ver si realmente tiene sentido apostar, que yo creo que 100% que va a ser que sí, y el año que viene pues estar ahí. ¿Quién trabajaba en la tienda era gente también con discapacidad? Sí. ¿Qué tipo de discapacidad tenían? Pues al final éramos nosotros mismos los primeros que estuvimos ahí, porque al final tenemos un poco de hándicap a la hora de encontrar a personal con discapacidad, pero al final, como te comentaba antes, al final tiene que dar un poco igual la discapacidad que tengan, si pueden desenvolver una tarea específica, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba antes de Diego, Diego estuvo vendiendo la tienda, pero nuestras zapatillas, la talla está escrita en braille, ¿no? Entonces, pues pudimos... también había veces pues que el propio Diego le pedía ayuda a los clientes, de decirle, oye, son estas zapatillas las que quieres, y bien, la verdad que ¿Cómo reaccionaban los consumidores? Pues yo creo que como nació la marca, ¿no? Muy humanamente, muy cercana, y creo que eso nos vino bien a la hora de estar allí en la tienda, porque facturamos bastante bien dentro de un mundo que para nosotros era desconocido, y creo que el tratar tan cercanamente a las personas nos vino muy bien. Qué guay. Sé que tenéis otros proyectos, cuéntanos un poco de ellos. Tenemos el Timpers Kids, tenemos el BTE, o sea, The Best Timpers Ever. Cuéntanos un poco de esos proyectos. Pues es un proyecto que venimos trabajando durante todo este año, que nosotros, pues como comentaba, no venimos haciendo toda la parte social, toda la parte de valores, la hemos trabajado muchísimo, pero creo que eso nos había olvidado un poco la parte de moda.
Y con estos modelos como Best in Persever o el modelo Tren o Kids, creo que sí que hemos intentado equiparar un poco, ¿no?, la balanza de, bueno, tenemos la parte social, la tenemos aquí, la parte de moda la tenemos aquí, vamos a hacer un producto de mayor calidad, un producto que esté más de tendencia, más fashion. Y bueno, con estos tres proyectos lo que estamos intentando conseguir equiparar, ¿no?, la parte de moda con la parte social de la empresa. ¿Se están cumpliendo vuestros objetivos, lo que habíais enmarcado para este inicio de arranque del proyecto? Vamos, yo creo que nunca habíamos pensado que íbamos a llegar tan lejos, la verdad. Y sí, se están cumpliendo porque yo creo que lo primero que nosotros queríamos como empresa era el poder incorporar a personas con discapacidad. Ahora mismo somos 7 en el equipo, los 7 con alguna, como decimos nosotros dentro del mismo, con alguna tara. Y la verdad que súper bien. O sea, estamos muy contentos de poder ser un equipo multifuncional. Y bueno, pues esos objetivos yo creo que sí los estamos cumpliendo, y ya dentro de este año a niveles de facturación creo que queda la mejor parte del año, queda todo Black Friday, queda todo campaña Navidad, queda rebajas, y creo que lo vamos a conseguir. ¿Y el año que viene? Crecer. Y el año que viene, bueno, eso es un poco incertidumbre también, cómo está el mundo, creo, pero no solo nuestra empresa, yo creo que va a ser aquí iba a decir, va a ser un poco la guerra, pero es que la guerra está siendo y bueno, pues a ver cómo podemos aguantar. Yo creo que va a ser un año de resiliencia. Creo que lo hemos venido trabajando muy bien por cosas que nos han pasado hace tiempo, y bueno, pues a ver cómo se desenvuelve todo, y yo creo que lo vamos a conseguir seguro. Ha sido muy curioso un episodio que os ocurrió este año con un asalto que os han hecho a vuestra fábrica, que os llevaron, si no estoy equivocado, bastante parte del stock que teníais preparado. Cuéntanos lo que ha pasado, qué habéis hecho y cuál fue la reacción. Bueno, llegamos un día, nos habían robado el 50-60% del stock, en torno a unos 1.100 pares, y bueno, eso al final en dimensiones es un camión entero de pares, porque al final nosotros lo tenemos muy medido eso, y la cosa es que estamos en una situación de vida o muerte. O sea, si la cosa seguía así, nosotros estábamos fuera del terreno ya, y lo que hicimos fue ser transparentes, ¿no?, con la gente de lo que nos había pasado, y sacamos un vídeo para intentar hacer 3 cosas. La primera era que si veían las zapatillas en cualquier lado, en cualquier página web de segunda mano, en cualquier mercadillo, en cualquier lado, que nos avisaran para denunciarlo y a ver si podíamos recuperar el stock perdido. La segunda era que estábamos sin stock, que era situación de vida o muerte, que sacamos una preventa y dijimos que si tenían algún regalo o cualquier cosa que lo adelantaran. Y la tercera, que viralizaran un poco ese contenido. Y se cumplieron las 3 cosas que dijimos. Fue una campaña que se hizo viral, compartió todo el mundo, salimos en todos los medios de comunicación, y fue una situación que nos salvó la vida empresarialmente hablando, y vamos, contentos con la familia, ¿no?, que es como llamamos nosotros a nuestros seguidores en cualquier red social, y la campaña la hicieron ellos, no la hicimos nosotros al final. Está claro, cuando somos una empresa de corazón, de generosidad, yo creo que los clientes nos dan mucho retorno y os han devuelto con su generosidad y con su corazón. Totalmente. Y es que me encanta esta historia porque la he visto en los periódicos, digo, qué fantástico y qué comportamiento han tenido la gente. Sí. Aitor, en el punto que estáis, ¿cuáles son los retos que enfrentáis y qué tenemos por delante? Pues el reto más principal yo creo que es el de igualarnos a los otros players, ¿no?, que están en el mercado en cuanto a moda. En cuanto a lo social, yo creo que estamos bastante bien avanzados. No vamos a parar en ese sentido. O sea, el tema social lo vamos a tener siempre ahí, pero sí que, como comentaba, ¿no?, el intentar meternos como una marca de moda más, ser un referente dentro del sector del calzado o de la moda. Y estamos un poco ahí, ¿no? Y con el 2023, pues a ver cómo evoluciona todo, que cada vez parece que haya una cosa más. Todos los años nunca llegamos, ¿no? La Navidad va a ser peor todavía, y dices, ostras, no salimos de una y nos metemos en otra. Pero ahí está un poco, ¿no?, el conseguir estar ahí, el aguantar y el ir consiguiendo también los objetivos que tenemos. Pues nada, Aitor, muchísimas gracias. Yo creo que sois un ejemplo claro de emprendedurismo,
de unos chicos jóvenes que se han dedicado a montar un proyecto no solo solidario y social, pero un proyecto con mucho contenido y sois un ejemplo para todos los emprendedores. Muchas gracias, Aitor. Gracias a ti, Domingos. Muchas gracias, chicos. Pues té de Timpers, té de talento, ¿verdad? Desde luego. Domingos, pues gracias por estar aquí y muchísima suerte. Muchísimas gracias. Bueno, pues no hemos defraudado, como os comentaba, con la primera startup que desde la asociación presentamos. Y tampoco lo vamos a hacer con la segunda. Vamos a hablar de Pharma2Go, de la mano de Carlos Augusto, presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega y del Clúster de la Industria del Besaya, creado en 2020 por la Cámara, a través del cual van a lanzar diferentes foros con el objetivo de marcar las líneas estratégicas a seguir en los próximos meses y en los años venideros para sacar adelante proyectos europeos y ayudar a las empresas a conseguir fondos de recuperación que irán llegando paulatinamente a Cantabria. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y nos has traído a un paisano, sí. Jorge Peláez Gutiérrez, CEO de Pharma2Go. Adelante, Jorge. Y os hago un apunte de quién es Pharma2Go. Pues en 2008, la farmacia Marta Gutiérrez, que es la mamá de Jorge, pues ven todo lo que viene con la crisis económica y deciden fundar Pharma2Go, que se lanza en el 2015, que es un portal de parafarmacia de origen cántabro, como os decía. Es la clara evolución de lo que es ya una nueva era, un momento en el que la digitalización ya no es algo que suene, sino que debería estar en la mente de cualquier negocio. Hoy superan la docena y tuvo claro que tenían claro que tenían que implementar una parafarmacia online, de manera que dieron ese salto de Pharma2Go a la parafarmacia online. Como bien dice Jorge, cambiaron el canal, pero mantuvieron todo lo que su madre les enseñó de la atención al cliente, la amabilidad, la escucha, la atención a las necesidades del cliente, los consejos, todo eso, pero juntito adaptado a una web. Una visión que en enero de 2020 les llevó a tener en su web mascarillas, FP2, con posicionamiento SEO, que les hizo saltar a los primeros puestos de Google cuando la crisis sanitaria estalló, o que en el mismo mes de febrero hizo que Jorge diese ya a todos los empleados una formación exhaustiva para poder trabajar en los meses futuros manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias. Sus lemas, yo creo que familiares, planificación, trabajo y estrategia. Pues aquí dos cracks cántabros, bienvenidos. Gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar, gracias a la Asociación Española de Retail por darnos esta oportunidad y, en segundo lugar, agradecer a Jorge, que le hemos medio atracado a que estuviera aquí hoy con nosotros. Sabemos que no eres muy ducho de ir a eventos de este tipo, sobre todo entrevistas, así que te agradezco de sobremanera el que estés con nosotros. Es la primera vez que me entrevistan. La verdad que cuando nos comentaron desde la Asociación Española del Retail la posibilidad de intervenir, ¿no?, en estos encuentros sobre el tema del talento, la innovación, el desarrollo, yo creo que lo primero que se me vino a la cabeza es el poner el foco en la realidad un poco de donde surgió Pharma2Go, que en este caso es la ciudad de Torrelavega, en Cantabria. Estamos hablando de una ciudad que yo creo que es importante decirlo, una ciudad de poco más de 51.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad que en los últimos años pues ha sufrido un declive industrial y por extensión un declive comercial. Estamos hablando también de una provincia, Cantabria, una comunidad uniprovincial en el que bueno, pues no destaca precisamente por tener, en este caso aceleradoras de empresa. Yo siempre lo estábamos conversando antes de empezar esta entrevista. Por desgracia, las grandes aceleradoras, los fondos de inversión, los business angel que buscan en este caso oportunidades para invertir en startups, por lo general siempre se concentran en las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, Bilbao, o en este caso, como en el ejemplo de la entrevista anterior, pues en este caso como por Juan Roig, en este caso en Valencia, ¿no? Yo creo que las startups que deciden de forma localista crecer en una comunidad uniprovincial como puede ser Cantabria tienen un verdadero esfuerzo, un verdadero reto, no solo por la realidad de la economía local de la que están rodeadas, sino también en periodos como los que estamos viviendo en los últimos años de forma crucial, precisamente porque estamos viendo una crisis económica, una crisis derivada de una pandemia que a su vez pues, puede derivar a una crisis social. La realidad de Pharma2Go es que ya existía antes en este caso de la pandemia,
Y bueno, estamos hablando de una comunidad, en este caso una localidad que es centro de comarca, con mucha influencia en el medio rural. Estamos hablando de una zona con problemas de despoblación, estamos hablando de una ciudad con un problema que puede perder los 50.000 habitantes y con ello puede acarrear mayores problemas de transferencias económicas por parte del Estado. Y en este caso, lógicamente, los recursos que puede disponer, en este caso, la ciudad para ayudar a ciudades como a empresas como Pharma2Go, pues son mucho más limitadas que en cualquier otras comunidades, ¿no? Yo creo que era interesante precisamente por eso hacer esta pequeña introducción y bueno, y sin más dilación, pues ya le vamos a dar paso al verdadero importante de esta entrevista, que en este caso es Jorge. Y bueno, cuando hablamos de digitalización del comercio, estamos hablando de que en muchos casos, sobre todo en el medio rural o en ciudades pequeñas, la realidad del comercio local es que estamos hablando de que estamos en un proceso de alfabetización digital, lo llaman. ¿Por qué? Porque realmente no podemos pretender que el comercio local entre a competir directamente con Amazon, ¿no? Entonces yo creo que en esa transformación digital lo que tenemos que poner en énfasis es en modelos como el vuestro, que el origen verdaderamente es un comercio local, en este caso las farmacias, ¿no? Correcto. Sí, sí, correcto. Bueno, primero quiero decir que me ha encantado la historia de Timpers, que ya la conocía un poco, pero ver a Aitor contarla es súper guay y es súper inspirador. Y nada, solo quiero decirle gracias por haberlo compartido aquí. Y lo que contabas un poquitín, ¿no? Nosotros somos un poquitín el típico ejemplo de transformación de un negocio 100% local, como puede ser una farmacia, que por la situación en la que estás y lo que es la venta, ves que baja poco, ves que baja un poquito, ves que no hay la alegría de comprar que había antes. Pasamos la crisis del 2008, que fue muy dura, luego hemos tenido no sé cuántas crisis más, hemos tenido un montón de historias, y entonces pensamos que vendíamos un producto que se puede vender en cualquier parte del país y que podemos intentar no únicamente jugar con nuestros clientes locales, sino intentar llegar a toda España, ¿no? Más con los envíos tan sencillos que se pueden hacer y bueno, también éramos consumidores nosotros de e-commerce de cualquier tipo de sector distinto y bueno, podemos hacer lo mismo, ¿no? Y luego está muy guay lo que has dicho, lo de que un negocio no puede competir con Amazon y en principio es así, Amazon da mucho miedo, pero al fin y al cabo puede vender lo mismo que tú y tú puedes vender lo mismo que él, pero tampoco puedes pensar hacerlo en un día. A nivel interno siempre hablamos mucho con el resto de integrantes de la empresa de que hemos sufrido un proceso de maduración estos 7 años que tenemos, que cosas que queríamos hacer hace 4 años era imposible que las hiciéramos porque no estábamos preparados ni de aquí, de ningún sitio, y con el tiempo poco a poco vas quitando miedos, vas conociendo, te vas formando, porque también nosotros no somos empresarios, no somos, o sea, a ver, como somos empresarios, no es que hayamos hecho Pharma2Go con un modelo, un business plan de esto va a ser así, 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 sino que pensamos que, joder, la farmacia podía tener un rollo digital y luego cuando vimos que crecía guay, pensamos, es que esto igual tiene una entidad totalmente distinta y aunque estemos vinculados con la farmacia porque es de mi madre y sigo trabajando ahí, etc., sí que tiene como, pueden tener entidad propia. Y empezamos a crecer poco a poco y empezamos a conocer cómo se hacían ciertos procesos en Google, bueno, en Google e Internet, que no sabíamos cómo se hacían y nos agenciamos, nos agenciamos una agencia local que se llama Índole, que fue la que nos hizo toda la web y la que nos hace todo el tema de campañas de marketing, con los que nos aportaron un montón de conocimiento de cómo podríamos hacer las cosas para intentar funcionar. Veíamos lo que hacían otros players del mercado. Y un poco con el concepto de samplear, ¿no? Lo que está bien hecho, intentar hacerlo bien, lo que ves que está mal, intentar hacerlo de otra forma. Y luego también teniendo muy en cuenta que lo fundamental de esto, de nuestro negocio por lo menos, es el cliente. Todo tiene que girar en torno al cliente. Si el cliente no está satisfecho, si el cliente no está contento, si no das un servicio de 10, el cliente no vuelve ese eje. Y eso es un poquitín lo que comentaban antes, de que lo que aprendimos en el negocio familiar, en la farmacia, ¿no? Que siempre cuando entra en una farmacia entra con puede ser un problema, puede ser cualquier historia y siempre tienes que intentar ayudarle, porque sabes que cuando a alguien le das ayuda, por lo general también recibes ayuda, ¿no? Y pues se crea un ambiente guay, ¿no? Tú cuando alguien le ayuda, siempre, si alguien ves que viene fastidiado por algo y no sabes qué le pasa porque está tan dura esta persona, luego entiendes lo que hay detrás y cuando le ayudas es guay para los dos. Entonces siempre focalizado siempre en el cliente, intentando un servicio óptimo y sin tener miedo a competir con otros e-commerce. Es decir, ¿qué es la diferencia entre la página del Corte Inglés, la de Amazon, la de cualquier gran canal, a la tuya propia? Puedes hacerla igual, puedes poner una foto igual de chula.
puedes encontrar un equipo que te haga unas páginas de catálogo súper bien preparadas, igual casi mejor que las de ellos. Y luego puedes tener toda la arquitectura de la web montada para que cuando alguien busque ese producto, no tienen por qué ir al Corte Inglés, no tienen por qué Amazon, pueden llegar a ti. Y somos una empresa 100% local, me refiero 100% local. Hemos empezado poquito a poquito y hemos cogido talento local, lo hemos ido incorporando. Hemos tenido suerte de recoger gente que se fue fuera a aprender y han querido volver a trabajar con nosotros, gente con experiencia en Google, que ha estado mucho tiempo desarrollando grandes productos, pero luego se querían volver a su casa. Hemos incorporado gente de otras comunidades que han venido al equipo y luego también gente que hemos cogido del entorno y que se han desarrollado con nosotros. Lo que hemos aprendido se lo hemos comunicado. Yo creo que he repetido varias veces el tema de los miedos, ¿no? Generalmente cuando un emprendedor, digamos, quiere acceder al mundo del autoempleo, a la hora de crear una startup, digamos que lo primero que le viene a la cabeza son los temores, ¿no? En este caso, cuando has comentado precisamente pues eso, ¿no? el miedo, yo generalmente cuando hablamos a nivel empresarial siempre se habla de mar rojo, mar azul. El mar rojo viene definido un poco para el emprendedor, el mar rojo y mar azul. El mar rojo generalmente se refieren a un sector muy atomizado con muchísima competencia, ¿no? Y el mar azul es es más difícil encontrarlo, pero como es un mercado en el que, digamos, encuentras una oportunidad en el que tú te especializas y casi no tienes competencia. Yo creo que en vuestro caso en la farmacia habéis directamente entrado en un mar rojo, es decir, ya existía un mercado regulado, que es el de las farmacias, precisamente derivado de esa regulación ya existe una competencia, pero vosotros habéis visto la oportunidad. ¿Esa oportunidad tú crees que ha sido bien desarrollada porque os habéis basado precisamente en una innovación o es todo en su conjunto lo que habéis? Una pregunta. Básicamente, el concepto de innovación es aplicar las técnicas de negocio digital a una cosa que es como súper local o súper física, que es tu farmacia toda la vida, ¿no? Hay miles de farmacias en España, todos tenemos una farmacia al lado, y poder coger el conocimiento de allí y aplicarle, si quieres llamarlo innovación o si quieres llamarlo otra forma de trabajar, pues yo creo que por ahí hemos sido guay. Pero lo que decías del miedo, claro, hemos hablado antes también ahí atrás, que nuestra comunidad, no sé por qué somos un poco miedosos y un poco... No tenemos esa capacidad que tienen, por ejemplo, yo qué sé, en País Vasco, de que son emprendedores por naturaleza, que tienen un mogollón de tejido empresarial. Luego lo que ha contado también de la lanzadera que hace Rocha y en Valencia, que es una pasada. Sí que somos miedosos, pero es un miedo infundado porque no somos inferiores a nadie, ni tenemos que tener complejos. Podemos trabajar podemos trabajar en un mercado en que hay otros competidores y podemos ser igual de buenos que ellos. Podemos por lo menos intentar ser igual de buenos que ellos. Por lo general también cuando se desarrolla un proyecto como el vuestro, generalmente se establecen una serie de retos, de objetivos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los objetivos que os habíais marcado inicialmente? El tema es que nunca hemos tenido objetivos marcados. Siempre ha sido un poco ir haciendo. Ha sido como esto de intentar siempre sacar las cosas adelante sin demasiada estrategia, hasta que nos dimos cuenta de que, hostia, vamos apagando bombas de un lado a otro, pero tenemos que ser los que tienen las bombas, no estar corriendo detrás de las bombas de los otros. Entonces ya lo que te decía, en este proceso de maduración que hemos hecho, ya hemos ido desarrollando estrategias. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tipo de producto queremos hacer? ¿Hacia quién queremos dirigirnos? ¿Quién es el cliente potencial de Pharma2Go? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Qué años tiene? ¿Dónde vive? ¿Por qué compra nuestro negocio? ¿Qué es lo que le gusta de Pharma2Go? Vamos a buscar a esa gente que le gusta Pharma2Go y llegar a más similares a ellos. Y vamos a intentar darles todo lo que piden. Todas esas búsquedas internas que tenemos y que no podemos facilitárselo, vamos a intentar llegar antes. Vamos a intentar darles esos productos. Vamos a intentar dar un servicio óptimo. Lo que te decía antes, que el servicio al cliente sea óptimo tanto en el pre como en el post es básico para nuestro negocio y creo que para cualquiera. Sí. Decías también que analizasteis pormenorizadamente en este caso lo que ya existía en vuestro sector, ¿no? Lo que es la competencia. ¿Qué es lo que señalarías ahora como una diferencia Pharma2Go con respecto a lo que hay en el sector actualmente? Yo creo que lo que nos diferencia, y eso no lo decimos nosotros, sino que lo dicen nuestros usuarios en las reseñas que nos dejan tanto en cualquiera de las plataformas que hay. Tenemos ya más de 25.000 reseñas, mucho más de 550.000 pedidos. Hay mucha gente que nos ha testeado ya y que ha visto cómo funcionamos. Y siempre en la reseña las tres cosas más repetidas, las tres palabras que más se repiten, son precio, rapidez y servicio. Entonces yo creo que lo que define a Pharma2Go es que tenemos los productos de parafarmacia más potentes del mercado,
que trabajamos con un equipo de compra súper potente para poder conseguir unos muy buenos precios, de forma que además hacia donde vamos de que hay tantos gastos fijos que en las cuentas de cada uno siempre intentamos comprar lo mismo al menor precio posible. Luego el envío muy rápido. Lo que nos diferencia es que si tú compras algo en Pharmatubo antes de las 2, al día siguiente lo tienes entregado en casa. Y eso en un producto como el nuestro, tan crítico, tan de necesidad, es súper importante, que si tú quieres la leche para tu niño y no tienes, pues no te queda para mañana, poder contar con alguien que te la va a poner ahí al día siguiente. Y Pharmatubo hacemos eso desde que empezamos, minuto cero tiene que estar todo entregado al día siguiente. Y el equipo está muy implicado para que esto ocurra. Y el equipo también está muy implicado, tanto a nivel de almacén como de oficinas, en lo tercero, que es la atención al cliente. Si hay algún problema, si tu pedido no llega, si el mensajero no te lo ha entregado en tiempo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y un poco más para resolverte ese problema. Te lo recogemos, te lo tenemos a enviar, lo que tú quieras. La verdad que la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿qué contribución creéis que habéis hecho un poco en el sector? Pero yo creo que va un poco en razón a lo que acabas de señalar, ¿no? Con respecto a ese análisis del consumidor, qué es lo que demanda y un poco el trabajar la logística para que tenga la recepción de la mercancía lo antes posible, ¿no? Súper importante. Siempre que vamos a nivel, tenemos charlas de equipo, siempre nos gusta dejar muy claro a todos los que trabajan en Pharmatubo, a los 15 que trabajan allí, a todo el mundo, que lo que hacen, cada granito de arena que hacen es fundamental para que todo el proceso funcione guay. Desde la persona que cuenta el producto, hasta las personas que lo colocan, hasta el equipo de picking que lo mete en la caja, que te pone la muestra para que te lleve una muestra guay a casa, el repartidor que se lo lleva, más luego el equipo de oficinas haciendo unas fichas de producto, te he dicho, súper pormenorizadas, con todas las fotos posibles, las campañas que se hacen, los emails que te lleguen, todo es importante para el engranaje, todo. No hay ninguna parte que sea más importante que la otra, porque si cualquier parte de esas falla, el resto del engranaje se cae y eso no puede pasar. Parece que desde la pandemia pues, ha habido como un proceso acelerado de digitalización y sobre todo, por ejemplo, el tema por la demanda, por el tema de las mascarillas, como hablaba en este caso Cristina al principio. Parece ser que en vuestro sector, sobre todo aquel que está en un encuadre más digital, ha tenido un crecimiento más exponencial, ¿no? Derivado precisamente de esa necesidad. ¿Tú qué crees que son vuestros objetivos futuros precisamente para que ese crecimiento a futuro sea sostenido? Es decir, que no sea consecuencia simplemente de la pandemia, ¿no? En la pandemia lo que pasó, nos pasó un poco a todos. Bueno, los que ya compramos en digital o por web no nos daba tampoco miedo, ¿no? Pero había ese miedo de, que si compro esto por internet, ¿me lo van a enviar? ¿Va a ser de verdad? ¿Se van a quedar con mi dinero y no manda? Y mucha gente probó el servicio, concretamente el nuestro, y vieron que servíamos guay, que el producto era el que habían comprado, que no se robaba el dinero y que cumplíamos lo que decíamos. Entonces en la pandemia lo que se quitó fue un miedo terrible de una gran parte de la población a comprar en web. Entonces, igual ha habido otros negocios digitales que no han cumplido esas expectativas y el crecimiento que tuvieron en pandemia luego lo han perdido. Nosotros crecimos muchísimo en pandemia y hemos seguido creciendo desde entonces. Y nuestro objetivo para el año que viene es intentar crecer exponencialmente como en pandemia. Vamos a formar un nuevo equipo, vamos a meter nueva gente con nosotros, vamos a ampliar muchísimo el catálogo y estamos convencidos que ahora mismo es el momento de Pharmatubo y que el año que viene va a ser un año de confirmación. ¿Tú crees que el hecho de que hayáis impulsado unas startups, digamos, a nivel local en una comunidad como Cantabria, puede marcar una diferencia en ese crecimiento con respecto a lo que decíamos al principio, ¿no? Otras startups pues, que tienen otro posicionamiento a nivel de grandes ciudades en el que tienen acceso, por ejemplo, a inyecciones de capital de business angel o fondos de inversión? Ahí lo estaba pensando antes, ahí es como por un lado, en Cantabria sería genial que montase una lanzadera también, no sé si quiere Eroski o Mercadona o quien sea, estaríamos encantados porque es muy buen de talento que vendría muy bien esta inyección de dinero, sobre todo para que esa primera pedalada no te dé tanto miedo a hacerla. Pero por otro lado tenemos la ventaja de que digamos que acceder a ciertos aspectos como digamos que el suelo industrial más barato, no, por ejemplo, una nave como la que tenemos nosotros, la que trabaja todo el equipo, ubicarla en ciudades grandes como Madrid, Varna, Bilbao, costaría 3-4 veces más. Entonces, por un lado carecemos, pero por otro lado tenemos oportunidades y aquí enlazamos con lo de no tenemos por qué tener miedo. Somos flojos en algo, ¿vale? No somos una gran comunidad con un montón de pasta y un montón de empresas, pero podemos trabajar igual de bien y tenemos también nuestra capacidad para poder ser competitivos en un mercado nacional o internacional, no hay ningún problema. Otra de las cosas que suelen destacar las empresas cuando están creciendo es la enorme cantidad de trabas burocráticas que se encuentran por el camino a la hora de desarrollar ese crecimiento. ¿En vuestro caso particular lo habéis vivido así o...?
Yo es que trabas burocráticas las encuentras siempre, ¿no? Cuando tienes una empresa constantemente, ¿no? A veces me muero de envidia cuando dicen que en el UK tardas 15 minutos en dar de alta una SL, ¿no? Aquí tardas 15 minutos en entender lo que tienes que hacer, lo que te explica el asesor y demás. Sí que está claro que hay un montón de trabas, pero bueno, eso es obvio, ¿no? Me refiero que no sé por qué tiene que ser así. Seguro que tiene que ser así por una serie de motivos y demás, pero si lo que queremos es fomentar negocio para que ese negocio fomente empleo, ese empleo fomente riqueza, esa riqueza haga que el talento no se tenga que ir fuera y se quede allí y crees tejido y crees comunidad y crees demás, pues tienes que intentar poner siempre, engrasar todos esos circuitos para que sea lo más rápido posible. Bueno, ya la verdad que se nos está acabando el tiempo. Si tuvieras que trasladar ya para terminar una frase, un pequeño mensaje a ese emprendedor que se está planteando el introducirse en el mercado digital, el mundo digital, ¿qué mensaje le trasladarías? Con o sin tacos. Sin tacos. Sin tacos. Vamos a ser políticamente correctos. No, que a por ello, que no hay nadie que sea más que tú. No hay nadie. Inténtalo que lo vas a conseguir, ya verás. Corto y conciso. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, a ti, Carlos, un placer, tío. Eso, pues Jorge, Carlos, un placer, dos tipos de Santander hablando de trabajo, de sacrificio. No. ¿Tú no eres de Santander? Torrelavega. Torrelavega, Sí, vale. 39.300. Cámara de Comercio Torrelavega. Hemos hablado esta mañana, además, Carlos, 1.050 comercios dentro de la Cámara de Comercio Torrelavega. Pues un saludo para todos desde aquí y muchísima suerte y a seguir luchando. De acuerdo, Sin muchas tacos. gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues segunda startup, como habéis visto, estupenda. Pharma2Go, una empresa que está teniendo un resultado fabuloso y obviamente no es casualidad. Vamos con nuestra tercera startup de la que os queremos hablar y a la que queremos dar a conocer. Estamos hablando de Appcelerate y para poder hablar de Appcelerate tenemos a Alejandro Gutiérrez Bolívar, que es un miembro de la asociación que nos ayuda en todo lo que tiene que ver con el mentoring y la presentación de startup. Gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Alejandro es cofundador y director ejecutivo de la Dorian, proveedor de publicidad digital en puntos de venta en Europa, orgulloso emprendedor de tercera generación, por lo tanto sabe efectivamente lo que es tener ADN emprendedor. Hereda ese gen de su padre, que era dueño de una empresa de ingeniería civil en España y era hijo de un sombrerero cubano. Antes de convertirse en fundador, Alejandro comenzó su carrera profesional aprendiendo marketing post a través de su trabajo como en el Banco Hispano de Londres, en PepsiCo, a lo largo de 7 años. Y tenemos hoy con nosotros a el fundador de Appcelerate, Álvaro de Gracia. Álvaro, bienvenido. Es el fundador de Abacus Consulting y cofundador de Appcelerate. Abacus ofrece servicios de consultoría analítica de marketing cubriendo indicadores de datos, modelos estadísticos aplicados a la mejora de la gestión y la ampliación del conocimiento en diferentes áreas de las empresas, particularmente en el área de marketing, así como en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Es una plataforma de datos, como os decía, y publicidad que ofrece a los clientes una solución completa para poder conseguir marcar y mejorar el mensaje que se dan y, obviamente, pues eficientar las inversiones. Pues hoy tenemos, como os decía, nuestra primera startup de servicios en la jornada de hoy. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Dentro vídeo, justo.
Primero, darte la enhorabuena. El otro día cuando estuvimos Pero charlando, la verdad es que sale muy impresionado de tu trayectoria como empresario. Y me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Que nos contaras un poco, bueno, como un tipo de repente acomodado en un entorno de grandes corporaciones decide emprender en un momento dado y bueno, y al final mira la que has liado, ¿no? O sea, eres un serial entrepreneur en español que estás haciendo hueco en un mercado muy competido y muy sofisticado. Pues cuéntanos un poco, ¿qué es Abacus, bueno, qué es Accelerate, cómo has unido esos dos mundos? ¿De dónde vienes, ¿no? Pues básicamente, o sea, yo estaba estudiando la carrera en Inglaterra, estaba trabajando, bueno, trabajé en JP Morgan en Londres y básicamente fue en el momento de vuelta a España, ¿no? Cuando te planteas un poco, ¿no? Por dónde tirar y tal, o seguir viviendo fuera y fue el momento donde ya en mi rol que tenía en el banco estábamos haciendo temas de analítica de datos, bueno, era en el año 2000 y sí que pues bueno, había una precariedad, ¿no? En todo eso. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, una vez de vuelta, empezar a ver qué podíamos hacer en esa línea, etcétera. Y fue un poco cuando nos lancé. Y desde entonces, desde hace justo este año cumple 20 años Abacus, es pues el rol de CEO de Abacus con todo lo que ha llevado, pues todo lo que hemos pivotado hasta llegar al día de hoy. Cuéntanos un poco cómo han sido las fases de desarrollo de Abacus. ¿Y dónde estés ahora y dónde crees que podéis llegar? Es decir, ¿cuál es un poco ha sido la evolución? Sí, hemos pivotado, pero viendo sobre todo nichos donde podíamos aportar valor, ¿no? Sí. Al final, pues veníamos más del puro lo que es consolidación financiera, que son datos específicos contables para consolidar información y tomar decisiones en base a ello. Y lo que hemos ido es pivotando hasta que hace, pues bueno, te diría casi 15 años, un gran retailer nos dio la oportunidad de poder trabajar en su club de fidelización, trabajando sobre todo el análisis de la componente geográfica, entender dónde vienen los clientes, qué frecuencia, el motivo que le está llevando a la compra, y es ahí donde ya en la dimensión geo nos hemos quedado. Pues llevamos básicamente con esta línea de negocio, cubriendo todo lo que se llama actualmente, antes era más geomarketing, ahora más sofisticado, location intelligence, que es un poco como la componente geográfica te puede dar a tomar decisiones. Y cubrimos todo el funnel, está muy claro, porque hay una parte importantísima que son los datos en los cuales nosotros pues, llevamos trabajando muchos años en tener datos, sobre todo de mucha calidad, ¿vale? Y en los últimos años también ha habido una fuente de datos adicional, sobre todo porque grandes corporaciones están intentando monetizar su dato interno que tiene componente geo, y nosotros, pues fenomenal, porque nosotros lo podemos trabajar e incorporar en nuestro data lake o nuestro gran repositorio de datos geográficos, y con eso y con datos de clientes hacemos mucha analítica. Oye, haciendo foco en ese panel de data lake que tienes, cuéntanos un poco cuáles son las fuentes que a vosotros os dan más riqueza y os permiten ofrecer un producto diferencial, ¿no? Pues hay fuentes de todo tipo de procedencias. Te diría que me como más de 100 fuentes de información. Fíjate, claro. Sí, sobre todo lo que explica, más que de dónde son las fuentes, es qué somos capaces de explicar, ¿no? Y al final, básicamente, lo que somos capaces es de llevar a un entorno, bueno, nosotros llamamos BRIC, que son básicamente un hexágono de 200 metros, más de 1000 indicadores relativos a cómo se consume, cuál es la movilidad, cuál es el entorno empresarial, y todo eso nos permite luego poder cruzar con datos. Bueno, esa sería la parte más, como dijésemos, de a nivel de la estadística de un hexágono, y también lo que hacemos es, tenemos mucha información de puntos de interés. Puntos de interés, o sea, por ejemplo, dónde están los retailers, y no solamente enriqueciendo dónde está ubicado las coordenadas, sino que somos capaces de pegar muchas otras variables de diferentes fuentes de datos que nosotros combinamos. Y, por ejemplo, un ejemplo, pues una tienda de alimentación, pues dónde está ubicada, qué tamaño tiene la tienda en base a catastro, cuál es su huella, cuál es su índice de ocupación, el rating, los reviews que hay en redes sociales, qué cuota de mercado tiene, qué índice de ocupación a lo largo del día, por horas, todo ese tipo de información que es en la combinación de muchas fuentes, donde nosotros hemos elaborado todo este data lake para poder luego poner al servicio, en este caso de Accelerate, para poder tomar mejores decisiones y hacer activación. Oye, sin duda es un mercado golpeado por la pandemia, ¿no? Es decir, que
del año 2021, el mundo del retail sufre un shock tremendo. ¿Cómo habéis evolucionado y cómo habéis visto evolucionar vosotros en este año 22, esa salida del mundo de esa pandemia y cómo veis el futuro? Pues fue un poco esa evolución natural de en pandemia, pues estar un poco, pues bueno, sobre todo el tema del retail, que es nuestro core, era nuestro core de la parte de Abacus, vimos como una gran oportunidad porque nosotros siempre nos quedamos en la parte previa a la activación de campañas digitales. Entonces lo que vimos que es que podíamos, con los datos que teníamos y con los modelos que estábamos realizando, modelos de recomendación que muchas veces eran modelos de recomendación que lo que hacíamos es recomendar qué acciones de campañas de marketing digitales había que hacer, pues hicimos en pandemia un estudio del estado del arte, vimos que éramos capaces de poder estar en esa parte más de activación y desarrollamos la tecnología Accelerate para poder llegar ahí. Y ahí es donde quería llegar, ¿no? Es decir, no solamente os habéis luchado contra los gigantes de una dificultad como ha sido la pandemia, sino que os ha dado tiempo en ese proceso también a reinventar o a hacer un spin-off hacia una nueva oferta de producto que sin duda pretendéis volver a hacer challenge al mercado y a ser disruptivos, ¿no? Con una tecnología, ¿no? Cuéntanos un poco de Accelerate, qué pretendéis, dónde vais y qué... Ahí ha habido como dos pilares, ¿no? Por un lado, que nosotros a nivel capacidad teníamos capacidad tecnológica y de datos, y por otro lado lo que se produce es una desconexión de datos en el mundo ya puro de campañas digitales, una desconexión de datos, es decir, cada vez más por el tema de las cookies, de terceros, que hay normativa específica que se va a normativa, los que son los gestores de los navegadores van a empezar a descontinuar que se puedan pegar cookies de terceros, la GDPR, los walled gardens, el retail media, los usuarios que cada vez están más hartos y piden que no se les rastree. Esa combinación de tecnología y datos y escasez, como dijésemos, desconexión de datos, nos ha permitido en base a eso crecer, poner nuestra propuesta de valor con un cambio de paradigma basado en vez de identificadores, basado en componente geográfica, en comportamiento geográfico. Sin duda esos clústeres al final, además cada vez van esa capacidad que tenéis de manejar, antes hablabas, ¿no?, de un hexágono con mil variables, en la creación de estos clústeres sin duda alguna es una potencia bestial. Es fundamental, ¿no? claro. Eso nos permite poder seleccionar en qué hexágonos, en qué momento, con qué creatividad, en qué publisher hacer el impacto. Vale. Y eso es lo que nosotros llamamos la geoaudiencia, en el cual es una geoaudiencia anónima, porque no tenemos identificadores, es una geoaudiencia contextualizada por el entorno, todo lo que sucede, y el usuario, en este caso, que va a recibir el impacto, hay un consentimiento expreso de que quiere recibir esa publicidad. Entonces se combinan las tres variables que, bueno, pues vemos que, sobre todo no llevamos mucho tiempo corriendo estas campañas, 8 meses, pero sí que vemos que es muy disruptivo y de ahí que estamos teniendo resultados de KPIs muy buenos. Vamos a hablar de eso, ¿no? Un poco de los resultados que al final son lo que avalan, ¿no?, una tecnología, ¿no? Dices que habéis corrido en 8 meses más de 30 campañas, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia que habéis conseguido y que habéis ratificado de lo que esperabais conseguir, ¿no? Claro, al final, pues bueno, te planteas que vas a conseguir, pues bueno, nosotros inicialmente pensábamos que íbamos a tener un buen performance porque idealmente vamos a atacar solamente gente que esté en el target que nosotros queremos, pero poco reach. Bueno, o reach. Y al final vemos que conseguimos un reach muy bueno, en los cuales pues casi quintuplica el estándar del mercado. Y ahí también, en el caso de la medición de poscampaña, como dijésemos, de que se ha alcanzado con los hitos, ahí también hacemos no solo campaña de programática digital, sino también campañas de exterior, en el cual somos capaces de medir, planificar y luego medir una vez de la campaña, y también estamos obteniendo resultados con una herramienta específica para exterior, resultados muy buenos. Antes de entrar en la parte de exterior, aclarar una cosa. Vosotros arrancáis Abacus con una vocación de ayudar al retail a encontrar la ubicación y el entorno donde su negocio puede generar más tracción al objetivo que tiene. Os dais cuenta que esa capacidad analítica que habéis generado
la podéis aplicar hacia otros entornos, viráis hacia un entorno donde dais cabida a la conexión entre el retail y el anunciante y el publisher, y entonces y ahí creáis ese accelerate que de alguna manera vincula al consumidor o traquea al consumidor en esa navegación a lo largo de o hacia el mundo del retail. ¿Crees que esos dos mundos hoy en día están suficientemente cerca y crees que el retail y el publisher hablan lo suficiente como para entenderse? ¿Crees que hay un hueco de mejora? Claro, ahí es un poco también un tema de eficiencia y de como decimos, no, suena un poco como muy teórico, pero es ética, ¿no? Al final es al retailer que impactes donde quieras impactar, ¿no? Al final la programática ha sido un poco a cañón, ¿no? Con comportamientos, sobre todo en la parte de cookies, de comportamientos de navegación, pero en este caso nosotros creemos que hay una gran oportunidad para intentar realmente conocer cuál es tu target, cómo se comporta y en qué manera hay que impactarle. Y ahí es que se le puede, como dijésemos, ver el prisma de diferentes pilares. Claro. Muy interesante. Vamos al tema exterior, que una de las cosas que me llamaron la atención cuando nos encontramos fue ese approach que habéis hecho hacia el ecosistema de parque, digamos, del DOH, que dices, oye, ¿cómo estamos aportando valor al mundo digital exterior a través de el entorno de aportarle valor, data a lo que es capaz de impactar, ¿no? Sin duda es un mundo complejo, un mundo con muchísimo player en proceso de transformación, también con mucho dudas sobre cuál es el modelo mejor para medir es la gran deuda del exterior con el impacto, ¿no? Bueno, ¿cómo veis vosotros ese approach y desde Accelerate qué visión tenéis hacia el mundo exterior? Nos hemos quedado justo para eso, como era tan clave, ¿no? O lo veíamos tan clave, es como dijésemos, un branding específico, se llama Temple, en los cuales hacemos esa parte de medición. Es decir, hemos creado un modelo de medición diferente, pero no desde el punto de vista desde lo que se estaba haciendo hasta ahora. Nosotros no sabíamos bien cómo estaba haciendo ahora. Nuestra aproximación a esa medición, basado en combinación de muchas fuentes de datos, sobre todo fuentes de datos telco, que es un dato que llevamos trabajando muchos años y aporta mucha riqueza. Y lo que hemos hecho es, primeramente vale, tenemos un modelo, creemos que es un modelo muy bueno y lo que hemos hecho es certificarlo. Un tercero que diga, oye, este modelo es un modelo robusto, es un modelo que explica cuál es en este caso, pues cómo se comporta a nivel de movilidad la gente que transita alrededor del soporte. Y hemos hecho dos líneas en la participación. Por un lado, hemos contado con Macarena Estevez, que es ex socia de Deloitte en la parte Analytics, una eminencia en la parte de medición, y nos ha validado la certificación. Y por otro lado, habíamos corrido ya una campaña de exterior con Temple a la hora de la planificación de qué soportes para un cliente de tema turístico. Y teníamos muy buenos resultados. Al principio no éramos capaces de medirlo y al final, pues con los resultados parciales que teníamos, hemos optado por Deloitte Analytics, que nos haga un paper específico analizando de todo el detalle de la campaña y que nos midan ellos cómo ha sido el resultado. Y este paper se va a presentar en las próximas semanas junto con Meta en un evento que vamos a hacer aquí en Madrid. Así que también en esa línea, pues intentar, ¿no? Lo que comentabas, la parte exterior, en la parte de medición, ser disruptivos en la parte de cuál es la metodología de medición. Y luego, en la hora de activación, que es también el gran caballo de batalla de, oye, pues vale, luego cuál es ese mecanismo, ¿no? Esa metodología de medición. Ya nos estamos conectando con los principales exclusivistas, con JCDecaux, con Clear Channel, y con una tecnología que nos permite crecer de manera muy rápida, porque cualquier exclusivista que tenga capacidad de poder gestionar de manera digital su inventario, vamos a poder integrarnos. Qué bueno. Oye, nos queda nada, 30 segundos. Yo creo que ha quedado muy claro lo que hacéis en Accelerate, ha quedado muy claro tu proyecto, que le da solidez a todo este tema de ser capaz de abordar nueva tecnología de manera disruptiva.
un mensaje que quieras lanzar a todos los retailers y todos los publishers que están escuchando. Pues nada, que se animen a utilizar Accelerate. que por supuesto ahora tenemos una oferta comercial muy agresiva y que, vamos, muy agresiva en el sentido de poder ayudarles desde el minuto cero con pruebas piloto, con pequeñas campañas y nada, que estamos aquí dispuestos a que trabajemos de mano tipo partners, ¿no? Muy bien. Oye, un placer. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias Alejandro y Álvaro por contarnos la experiencia y poder hacer ese cruce de ADN emprendedor que tenéis ambos y ese amor por el mundo del marketing. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos los que nos habéis seguido en esta tercera edición de 2022, desde la que promovemos el talento e impulsamos la innovación de startups y de empresas que están creciendo, que apuestan y que tienen muchísima energía y tan necesarias para la cadena de valor de la industria del retail. Gracias.